Muy buenos días. Antes de comenzar no quiero ser reiterativo, pero me parece importante agradecer al comité organizador de la Asociación Colombiana de Gastroenterología por la invitación. Reinaldo, sé que es un esfuerzo muy grande el que hiciste y el evento salió muy lindo. A María Teresa, no solamente por la invitación, sino porque ya entendí por qué te sientes tan orgullosa de tu tierra y ese orgullo lo pudimos compartir anoche todos. Cuando me pidieron que organizara la presentación, la recomendación fue que la base para la presentación fueran los boards de gastroenterología. Y en el momento de hacer la revisión de los boards, que entre otras cosas uno debería hacerlo con más frecuencia no solamente esperar a estas oportunidades, la primera impresión que tuve de esos textos es que son como muy básicos, muy sencillo, y entonces me quedé un poco preocupado cómo voy a enfocar yo una charla para gastroenterólogos, como era el lema del evento, de gastroenterólogos para gastroenterólogos, con conceptos tan básicos como los que encontraba en los boards. Y en la medida en que fui haciendo la revisión, lo que me encontré es que eran muy básicos, pero que casi siempre era lo que se nos olvidaba, en lo que nunca hacíamos énfasis en este tipo de eventos, y que desafortunadamente también se nos olvidaba muchas veces aplicarlos sistemáticamente en nuestra práctica general y en lo que le enseñamos a los estudiantes, y entonces me sentí muy contento de poder armar una presentación con cosas muy sencillas. Vamos a ver si logro que ustedes encuentren también en esos conceptos tan básicos la importancia que pueden tener en nuestra práctica y en nuestra actividad docente diaria. Algunos aspectos que son importantes en cuanto a prevalencia. Esta es una entidad muy frecuente, con una prevalencia que varía entre diferentes poblaciones. Tradicionalmente se ha pensado que esa variación obedece a cambios dietéticos, pero realmente la información derivada de algunos estudios que se han hecho en poblaciones, por ejemplo, poblaciones asiáticas que viven en los Estados Unidos, que han modificado también sus características de ingesta, de fibra, pero persisten otros elementos que pueden ser culturales, que pueden ser genéticos, que siguen estableciendo esas diferencias en prevalencia entre esas poblaciones. En cualquier población que se analice es mucho más frecuente en mujeres y en ancianos. Y aunque es una patología que vemos con muchísima frecuencia, tenemos que recordar que solamente estamos evaluando un porcentaje muy pequeño de los pacientes. La mayoría de los pacientes que padecen este problema se automedican o están consultando a un nivel primario, y esa distribución de los pacientes conlleva a que haya unos altos costos directos, indirectos, y sobre todo un importante compromiso de la calidad de vida, no solamente porque el síntoma es difícil de manejar, la entidad es difícil de manejar, sino porque el uso de automedicación y el fracaso en el uso de múltiples métodos diagnósticos que no conllevan a nada especial hace que sea una entidad realmente de unos costos importantes. La definición de la entidad parece fácil, sin embargo, hay algunos trabajos, no es muy reciente, pero es un trabajo que sigue siendo válido, en el que se le preguntaba a los pacientes, a un grupo de pacientes y a los médicos cómo era la definición que tenían o qué era lo que percibían como estreñimiento. Y el título del trabajo dice los resultados. Pareciera que fuera una entidad completamente diferente, tanto para los pacientes como para los médicos. Y es porque en general los médicos entendemos como estreñimiento o basamos la definición en frecuencia de las deposiciones o en consistencia de las deposiciones. Y muchas veces para los pacientes esto no es lo más importante, sino que otros aspectos como el pujo, como la sensación de evacuación incompleta, como la misma consistencia de las deposiciones son lo que dominan el cuadro clínico. Y en esto es importante hacer énfasis porque a lo que nos debemos comprometer es a solucionar ese síntoma que es más importante para el paciente. No logramos nada con que tenga una deposición diaria si el paciente sigue teniendo la sensación de que tiene una evacuación incompleta y eso le está alterando la calidad de vida. Las diferentes definiciones o clasificaciones del estreñimiento pueden ser útiles, sin embargo, yo creo que en eso estoy de acuerdo con el doctor Alvarado, los criterios de Roma III siguen siendo el mejor instrumento de diagnóstico clínico del estreñimiento, incluyen la mayoría de estos síntomas que no están asociados con la frecuencia de las deposiciones que refieren los pacientes, y yo creo que es el elemento que debemos seguir usando hasta que
una modificación racional de esos criterios nos hagan cambiar de parecer. E igualmente el uso de algunas escalas visuales análogas que son útiles no solamente para clasificar el paciente basalmente, sino para, de una manera ligeramente objetiva, tratar de mirar cómo ha sido la evolución del cuadro clínico cuando la consistencia de las deposiciones es lo que más afectaba en el cuadro sintomático del paciente. Cuando pensamos en etiología del estreñimiento, aunque la mayoría de los estreñimientos crónicos se pueden clasificar como funcionales o algunos hablan de idiopático, siempre debemos tener en cuenta la posibilidad de un estreñimiento secundario. El listado de causas que pueden llevar a un paciente a estreñimiento es muy grande, no vamos a hablar de cada una de ellas, pero quiero hacer énfasis en dos aspectos importantes. Las medicaciones, los múltiples medicamentos que usamos, aunque aquí está numerado algunos de los más frecuentes, el listado de medicamentos que puede producir estreñimiento es muy amplio. La respuesta de los pacientes a medicamentos que incluso no los tenemos en cuenta como productores de estreñimiento puede ser muy variable, y entonces siempre es un aspecto que es necesario indagar e insistir en la historia clínica del paciente. Y el pensar en enfermedades secundarias, y específicamente voy a hablar de hipotiroidismo, creo que a todos se nos dispara un chip cuando tenemos un paciente con estreñimiento crónico de que hay que pedir unas pruebas de función tiroidea. Esto se ha evaluado y realmente el estreñimiento como marcador clínico de hipotiroidismo es realmente raro. Si uno tiene dentro del cuadro clínico otros síntomas que le hagan pensar que el paciente puede tener un hipotiroidismo, es razonable hacer la solicitud del examen, pero si el único síntoma que tenemos es estreñimiento, realmente la probabilidad de que encontremos un hipotiroidismo es muy, muy baja. Una vez hemos excluido razonablemente esas causas de estreñimiento secundario, entonces la mayoría de los pacientes nos van a quedar clasificados como estreñimiento primario o idiopático, lo mencionan algunos. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la palabra idiopático? Porque realmente hay causas que se podrían establecer o factores que son muy importantes. ¿Cuál es el problema? Que la fisiología y el comportamiento del tránsito colónico y de todas las actividades del tracto gastrointestinal son muy variables, no solamente entre individuos, entre poblaciones, sino incluso en el mismo individuo, en el día, en la noche, con actividad, con reposo, con el sueño. Y entonces es muy difícil establecer un patrón de fisiología colónica que pudiéramos decir es normal y saber cuáles de esos elementos se salen de ese patrón normal. Pero hay algunas teorías, algunas un poquito más afianzadas o confirmadas, que podrían explicarnos cuál es la causa del estreñimiento crónico. Hay claramente un desbalance hormonal, se han descrito disminución de receptores de progesterona en algunos pacientes, la asociación de la actividad colónica con los niveles hormonales, que eventualmente podrían ser la explicación para que fuera mucho más frecuente en mujeres. No voy a ampliar mucho sobre este concepto de la flora metanogénica, ya el doctor Alvarado nos habló de la importancia de la microbiota, cómo últimamente cada vez le hacemos más énfasis a ese desequilibrio que podría haber en la flora intestinal. Se sabe que la infusión de metano en el colon lentifica el tránsito colónico. Y entonces suena razonable pensar que un aumento en la producción de metano por la flora colónica podría eventualmente inducir un tránsito colónico más lento. Se han descrito alteraciones a nivel de los neurotransmisores en la pared muscular. Todos los conceptos de hipersensibilidad visceral que acompañan al síndrome de intestino irritable y que están más o menos estudiados se pueden aplicar en estos pacientes, especialmente cuando hablamos de estreñimiento con tránsito normal. Las alteraciones motoras, básicamente descritas en pacientes con inercia colónica, no digamos alteraciones en la secreción ni en la absorción, pero sí modificaciones en estos dos aspectos tan importantes del funcionamiento del tracto gastrointestinal podrían ser importantes, y en ellos se basa el uso de algunos medicamentos que pueden alterar tanto la absorción o aumentar la secreción para revertir algunos de los componentes del síntoma. Y dejé para el final un aspecto que es tradicionalmente conocido y nosotros lo leemos y a veces lo aplicamos, que son los trastornos psicosociales o comportamentales. Nosotros cuando leemos, entonces nos hacen énfasis en que hay que preguntar si el paciente con estreñimiento tuvo abuso sexual, abuso físico. Esos son aspectos importantes, pero no son tan frecuentes como uno quisiera. Afortunadamente no son tan frecuentes. Y hay otros aspectos comportamentales que casi nunca indagamos.
Últimamente, en algunos pacientes, me he puesto a hacer énfasis en preguntarles esto y casi siempre encuentra uno ciertas formas de educación, como a las niñas siempre les enseñas desde chiquitas que es malo, no es higiénico, no es adecuado ir al baño si no es en su baño. Y entonces esos niños con ese tipo de educación adquieren una respuesta muscular que se ha definido claramente como una actitud de retención. En un principio es una respuesta muscular tratando de contener el efecto defecatorio. Posteriormente es el acostumbrarse a bloquear mentalmente ese reflejo defecatorio hasta que pueden omitirlo totalmente. Y después deja de ser un comportamiento voluntario para volverse en una actitud involuntaria, imperceptible por el paciente. Hay algunos trabajos interesantes que muestran cómo en el proceso de educación de los niños, la edad en la cual se logre que tengan control de esfínteres influye mucho en el comportamiento posterior del estreñimiento. Aquellas mamás que se sienten orgullosas porque a tempranas edades su niño ya es tan juicioso que avisa cuándo tiene que ir al baño, esos son los niños que después van a tener problemas de estreñimiento porque hay una edad adecuada para que él logre ese control de todos los factores, el control mental de esas sensaciones, y si eso se hace en edades muy tempranas, eso después puede traer problemas y se ha logrado encontrar y asociar. La misma posición en que se le enseña a los niños a ir al baño, actualmente ya todas las empresas que producen elementos sanitarios han entendido, yo no sé si sea de ahí, que el lograr un adecuado ángulo para el evento de la defecación es importante, y entonces los sanitarios, no sé si ustedes saben que ya son mucho más bajitos, eso no es la moda estética de construir así, sino tiene una racionalidad. Ojalá que lo estén haciendo, porque a algunos se ha leído la fisiología de la defecación y cómo lograr un adecuado ángulo en la región rectopúbica es importante. Estos factores quería resaltarlos porque son lo que nos hacen entender, nos permiten entender cómo el biofeedback puede ser muy importante en el tratamiento de los pacientes con estreñimiento crónico, y un biofeedback que nosotros podríamos hacer en el consultorio, que es indagar por algunos de esos aspectos e insistirle al paciente cómo puede modificarlo. Ya después de viejo podemos reaprender algunas conductas que son fisiológicas, que son normales, pero podemos reentrenarlas en la casa. Independiente de cuál sea la etiología, sigue siendo válido que en la fisiopatología el estreñimiento crónico se puede hablar de tres grandes grupos: el estreñimiento crónico con tránsito normal, que es el más frecuente, el estreñimiento con tránsito lento, y algo que a veces se nos olvida, la defecación obstructiva. Hasta un 25% de los pacientes pueden cursar con esta alteración. En el estreñimiento con tránsito normal es el subtipo más común, y en la fisiopatología o en la forma de entender lo que está pasando siempre hay que pensar en los conceptos de hipersensibilidad visceral que acompañan al síndrome de intestino irritable. Incluso en la clínica a veces es muy difícil separar un paciente con estreñimiento crónico del paciente con síndrome de intestino irritable que tiene predominio de estreñimiento. En el estreñimiento con tránsito lento se ha descrito una actividad motora fásica disminuida en estos pacientes, es mucho más común en mujeres. Y en cuanto a la disfunción del piso pélvico, la definición básica es: hay una mala coordinación entre el momento de la relajación del piso pélvico y la relajación del esfínter y el acto defecatorio. Y lo más importante es que esta alteración fácilmente o frecuentemente coexiste con los otros dos subtipos. Entonces puede ser la explicación para que a veces fracasemos en la intervención de los otros dos subtipos. Entonces tenemos un paciente que ya hemos usado todos los prokinéticos, que nos hemos asegurado que ha mejorado el tránsito colónico, pero persiste sintomático porque de pronto coexiste una defecación obstructiva asociada, y a esa no le hemos hecho ningún tipo de intervención. ¿Qué es lo más importante en cuanto a evaluación y diagnóstico? Ya les había mencionado que no hay una justificación clara para hablar de exámenes de rutina para un paciente con estreñimiento. Los exámenes paraclínicos se justifican si se está sospechando alguna alteración secundaria. La historia clínica sigue siendo fundamental, pero ¿cuáles son los aspectos de la historia clínica en los que hay que hacer énfasis? Profundizar sobre el criterio diagnóstico, sobre el síntoma que más le importa al paciente. Indagar sobre factores de riesgo sociales, ambientales, dietéticos, farmacológicos, los síntomas asociados a enfermedades secundarias, usar la escala de Bristol si es posible. Y en cuanto al examen físico, obviamente buscar signos de enfermedad de base. El tacto rectal
que no lo debemos diferir. Yo no sé si muchos de ustedes hagan lo que yo a veces hago en el consultorio. Como le voy a hacer colonoscopia, entonces te hago el tacto rectal durante la colonoscopia. ¿Por qué no es adecuado eso? Porque la mayoría de las veces que hacemos el tacto rectal durante la colonoscopia, el paciente está sedado. Y entonces algunas maniobras no vamos a poder evaluarlas adecuadamente. ¿Qué es lo que buscamos en el tacto rectal? No solamente impactaciones, masas, estenosis, sino que durante el tacto rectal se puede hacer una maniobra simple, que es pedirle al paciente que haga una maniobra de pujo como una maniobra defecatoria, y vamos a percibir que el paciente tiene una adecuada relajación, descenso del perineo y relajación del esfínter durante esa maniobra, o si ocurre lo contrario, ese hallazgo tiene una sensibilidad y una especificidad de más o menos el 80% comparado con la manometría de alta resolución para diagnóstico de defecación obstructiva. Entonces, es muy importante el tacto rectal, pero un tacto rectal completo y sabiendo qué es lo que estamos buscando. En cuanto al diagnóstico paraclínico, entonces podemos mencionar algunos estudios que desafortunadamente no se hacen con la frecuencia que deberíamos hacerlo. El tránsito colónico es un estudio sencillo, no invasivo, que da información muy importante. Desde una adecuada eliminación de los trazadores, que nos habla de un estreñimiento con tránsito normal. A los pacientes no hay que enfrentarlos ante esta realidad. Mire, yo te hice unas radiografías y tú expulsaste todos los marcadores. Sí, lo que nos está diciendo es que el tránsito es normal, pero ese paciente puede seguir teniendo estreñimiento crónico porque tiene otros síntomas que no dependen de la velocidad de evacuación del colon. O las alteraciones en las cuales vemos retención de los trazadores en todos los segmentos del colon, que sería compatible con una inercia colónica, o la retención de esos radiomarcadores en la parte distal, en la región recto-sigmoidea, que sería compatible con una defecación obstructiva. La manometría de alta resolución hoy en día es el método ideal para confirmar el diagnóstico de defecación obstructiva. Debe ser la manometría de alta resolución. Los que tenemos la fortuna de estar usando ya este método diagnóstico, entendemos la facilidad que nos ofrece el procedimiento para diferenciar adecuadamente la función de los dos esfínteres, mirar la correlación de los movimientos de esos dos esfínteres comparado con la presión que se genera en la región intrarrectal durante la maniobra de pujo, y claramente podemos establecer los diferentes patrones de defecación obstructiva. Durante la manometría también vamos a poder evaluar alteraciones sensitivas y vamos a poder hacer un test de expulsión de balón. ¿Qué podemos mencionar en cuanto a tratamiento? El objetivo general del tratamiento es mejorar la calidad de vida de los pacientes, lograr una evacuación adecuada, espontánea, satisfactoria. Y entonces, como en Internet uno encuentra todo tipo de imágenes, me puse a buscar qué podrían pensar los pacientes cuando tienen que ir a hacer su defecación y cursan con un estreñimiento muy severo. Entonces me encontré una imagen que, aunque no me la crean, en Internet decía que esto es el fósil de una defecación de un dinosaurio. No sé si será cierto o no, pero yo creo que eso es lo que se imaginan los pacientes que sufren de estreñimiento. Y me encontré otra imagen que me pareció muy agradable mostrarla. Yo creo que con esto es con lo que sueñan los pacientes que tienen estreñimiento, que los médicos logremos que esa imagen se transforme en esta otra. El objetivo que se está resumiendo ahí es este: hay que lograr una evacuación completa, espontánea, satisfactoria, y con eso vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuáles son las alternativas farmacológicas de que disponemos? Siempre vamos a preguntar por la fibra. No quiero decir que no sea importante, pero es realmente inusual que a un paciente le llegue a uno con estreñimiento y no haya probado absolutamente todas estas alternativas. Es más, ellos lo actualizan a uno, qué es lo que está de moda hoy en manejo de fibra, y entonces uno anota ahí para cuando le pregunten los otros decir, sí, esto es bueno. La fibra no es que sea mala, lo que pasa es que no debemos excedernos en esa indicación, porque el exceso de fibra trae un efecto secundario que es igual o peor, y es un exceso de flatulencia, de producción de gas intestinal, y entonces no debemos cambiar un síntoma por otro. Las modificaciones del estilo de vida son importantes, pero sin demeritar su importancia porque son económicas. Lo que hay que aclarar es que debemos buscar alteraciones significativas. Si definitivamente encontramos un paciente que no consume líquidos, que no consume fibra, pues hay que tratar de incrementarlo. Pero la evidencia muestra que su efecto es realmente débil, que solamente serviría en casos leves, y que aunque hay que hacerlo porque son económicas, no debemos esperar mucho de esas intervenciones no farmacológicas. En cuanto a los laxantes, varias moléculas tenemos disponibles que han sido evaluadas. De estas, el polietilenglicol es la molécula que tiene mejor evidencia
mejor grado de recomendación, un perfil de seguridad muy adecuado, y si se logra una buena adherencia de los pacientes a la intervención es una buena posibilidad. Los ablandadores de las deposiciones, el docusato, realmente la evidencia es débil. Y los laxantes estimulantes como el bisacodilo son efectivos, son eficaces, pero no hay unos estudios que muestren efectividad a largo plazo. Lo que sí está desvirtuado es que el uso de este tipo de laxantes estimulantes pueda traer complicaciones a largo plazo. Este temor de que pudieran producir lesiones a nivel neuronales del intestino, eso está desvirtuado. Eso solamente es un concepto que queda para los pacientes de que yo me acostumbro a ese tipo de laxantes. Moléculas nuevas. Los prokinéticos siguen siendo importantes. Menciono cisaprida y tegacerol, no porque ya sabemos que no se consiguen y que fueron sacados del mercado por su perfil de seguridad, pero porque hay una molécula nueva que tiene un perfil de seguridad diferente, porque aunque el mecanismo de acción es el mismo, estimulante de los receptores de serotonina, pero es una clase farmacológica diferente y entonces posiblemente el perfil de seguridad es muy superior. Habría que evaluar eso, pero los porcentajes de efectividad son adecuados y definitivamente dejar de lado la influencia de la serotonina dentro del manejo de los pacientes, pues no suena lógica, conociendo la importancia que tiene este neurotransmisor en la generación de muchos de estos síntomas. Los medicamentos que alteran la secreción, tenemos a disposición el ibuprostone, son buenas alternativas. Lo que hacen es aumentar la secreción de cloro a nivel del intestino y de esa manera aumentar la cantidad de agua que hay en la luz del intestino. Tienen porcentajes de efectividad que son comparables con los del prucalopride y con los de otros medicamentos que ya tenemos a disposición. Algún perfil de efectos secundarios que puede llegar a ser frecuente, pero en cuanto a efectos adversos serios realmente son muy bajos. La posibilidad de disponer de antagonistas opioides que podrían ser útiles en pacientes que tengan estreñimiento asociado con el uso de estos analgésicos. Y esta tabla nos resume lo que podemos hablar hoy en día de evidencia de las intervenciones farmacológicas. Esta clasificación de nivel de evidencia y de grado de recomendación fue modificada recientemente por la Organización Mundial de Gastroenterología, en la cual incluyó en una recomendación grado A algunas de las moléculas, no porque se hubieran vuelto muy buenas desde 2009 hasta acá, cuando se hizo la primera publicación por el doctor Satyajit Rao, sino porque ha aparecido mucho más evidencia de estudios, de experimentos clínicos básicamente, que pueden aumentar el nivel de evidencia y de esa forma pues también cambia el grado de recomendación. Lo que podemos resumir de esta tabla es que entre los laxantes osmóticos el polietilenglicol tiene un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A. Entre las nuevas moléculas, tanto el ibuprostone como el prucalopride tienen el mismo nivel de evidencia y se pueden considerar como un grado de recomendación A. Igual para el tegacerol, pero el tegacerol ya no lo estamos usando por los eventos cardiovasculares que se presentaron asociados. Y quiero resaltar dentro de esto el papel que tiene y la evidencia que hay de las terapias de biofeedback, de retroalimentación, como nivel de evidencia grado 1 y recomendación grado A, y la experiencia que nosotros tenemos en el hospital es muy satisfactoria con el uso de biofeedback. Y para terminar, en vista de que no existe ningún estudio que pueda comparar entre sí las diferentes alternativas farmacológicas, tiene uno que recurrir a otro tipo de intervenciones, otro tipo de estudios como los metaanálisis, como las revisiones sistemáticas. Este es un metaanálisis relativamente reciente en el que se compararon estudios en los que se hacía comparación contra placebo de prucalopride, de los laxantes básicamente el ibuprostone, el linaclotide, y lo que se encontró es que las tres alternativas tienen un porcentaje de eficacia similar. Todos son superiores al placebo, pero entre sí no se han comparado y estas cifras no permiten decir cuál de los tres es mejor. Las conclusiones de ese metaanálisis es que tanto los laxantes como el prucalopride, como el ibuprostone, el linaclotide son más efectivos que el placebo en el tratamiento de estreñimiento crónico y que hay evidencia que soporta el uso de estas nuevas terapias, pero también evidencia que favorece el seguir usando terapias aparentemente antiguas como los laxantes osmóticos.
Y entonces de esa manera podemos concluir la presentación diciendo que el estreñimiento crónico es un problema clínico frecuente e importante, que la historia clínica y el examen físico son los instrumentos diagnósticos más importantes, que en casos severos y refractarios pueden ser útiles los estudios paraclínicos, especialmente el tránsito colónico con marcadores, la manometría anorrectal, y estos dos estudios nos pueden orientar hacia un manejo más específico, que hay que considerar la sobreposición de mecanismos fisiopatológicos que podrían requerir terapias combinadas, que aunque las medidas no farmacológicas tienen una evidencia débil, siempre se deben incluir en el manejo de estos pacientes. La evidencia nos muestra que existen varias alternativas farmacológicas eficaces, no hay estudios donde se comparen los diferentes tratamientos y solamente la experiencia clínica en nuestro medio, con nuestros pacientes, con nuestros costos, con nuestra disponibilidad de medicamentos, nos permitirá saber si esas alternativas que son eficaces en los estudios realizados contra placebo también son efectivas cuando las usamos con nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.